aplauso, por favor. Y por el otro lado tenemos a José Madero, el vato de Panda. He trabajado con los Tigres del Norte. Acabo de trabajar en el último video de Molotov. Ahorita estoy trabajando con un chico que se llama Mario Bautista. Y he trabajado con artistas, ¿qué más? Carla Rivarola. Eso por el lado musical, haciendo videos. Por el lado de publicidad, trabajé muchos años haciendo campañas de publicidad. Algunas seguramente las han de conocer, para Nescafé, Coca-Cola, Pepsi, las marcas más grandes que se puedan imaginar. Y bueno, en el ámbito de los cómics, soy ganador 2 veces de la beca Jóvenes Creadores del FONCA. Y también he trabajado para Marvel haciendo Extreme X-Men, Astonishing X-Men, un crossover que se llama Extermination. Actualmente la portada del Hombre Araña, donde viene aquí a México. Y también he tenido la suerte de ser el primer mexicano en trabajar para Batman en la antología Batman The World. Entonces creo que ese es un poquito mi chamba. Muchas gracias. Bien, y el tema de nuestra plática es Batman contra Superman. Tengo que decir Va a estar que por nuestras playeras va a ser muy difícil porque ninguno de los dos somos bastante ecuánimes al respecto. Ahora, vamos a tratar de hacerlo. Los dejo con su público. Gracias. Vamos a tratar de hacerlo divertido para que sea y jugar. Creo que ambos somos bastante objetivos como para tratar de separar, pero yo no. Algo que cabe destacar, y creo que es importante, es que desde que se creó el arquetipo del superhéroe, o sea, que finalmente es creado con Superman, o sea, el primer, digamos, superhéroe en forma, que entiéndase que es este personaje que tiene habilidades más allá de lo extraordinario, ¿no? Porque había personajes en los pods que tenían como habilidades, pero no eran precisamente superhéroes. Existía el fantasma, camina, pero no eran reconocidos como superhombres, no eran, se les llamaba Mystery Men, ¿no? Exacto, el arquetipo del superhéroe nace con Superman. Exactamente, y cuando llega Superman, pues Superman rompe a nivel de ventas, o sea, más allá de la parte cultural, a nivel ventas, pues se vuelve un muy buen negocio, los chavitos se empiezan a sentir identificados con él. Y entonces, bueno, no solo los chavitos, acaba de destacar que en esa época los cómics también los compraban mucho los adultos. Estamos hablando de una época previa a la televisión, que sé que es imposible de imaginar, y previa, pues inclusive el radio todavía, como los radiales y cosas así, entonces... O sea, hagan de cuenta, fue en el 1938 cuando salió Superman, hace 84 años ya. Para muchos de ustedes seguramente había dinosaurios todavía en esa época, y seguramente sí. El caso es que cuando se crea Superman, gracias a ese arquetipo empiezan a suceder otros. Y entonces empiezan a suceder otros superhéroes, entre ellos un joven Bob Kane se le ocurre la idea de promover un personaje que se llama Batman. Entonces, cabe destacar, y esto creo que es muy importante para reseñar, que tanto Batman como Flash, como Linterna Verde, la mayoría de personajes eran copias de Superman. Básicamente. O sea, todos tenían los mismos códigos morales altos, todos tenían que hablar con moralejas, todos, inclusive en algunos casos hasta mataban. O sea, pero espérame, en su primera aparición Superman no hablaba con moralejas, era bien badass, o sea, rudo. Superman era fugitivo de la ley porque él hacía justicia por mano propia. La primera aventura de Superman era así como muy dramática, en el sentido de que era una sombra que iba corriendo por la noche, volando, brincando por la noche. Sí, porque además no volaba, o sea, brincaba edificios. Exactamente. Y su primera aparición consistía en una aventura donde él tenía que demostrar la inocencia de una mujer que estaba condenada a muerte. Y su forma muy elegante y muy sutil y muy respetuosa de demostrarlo era literal irrumpiendo en la casa del gobernador, tirando una puerta blindada, mandando a volar al mayordomo y tal, y en el camino también se detiene a emascular a un esposo que estaba golpeando a su mujer. O sea, todo eso bajo los códigos que tenemos ahorita. Es que es maestro. Todos los códigos que tenemos ahorita de cómo se supone que es Superman políticamente correcto y amable y tal, no los tenía originalmente. O sea, eso tiene que ver más que nada a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde lo reinventan para que sea como esta mascota del ejército mexicano, del ejército americano, perdón. Sí, y justamente pasa lo mismo con Batman. O sea, Batman igual, cuando aparece inclusive usando pistolas, porque es un homenaje. O sea, porque hay algo que es importante hablar de Batman,
es que hay dos versiones de Batman. O sea, la primera, que es Bob Kane, es reconocido como el creador de Batman porque él fue el que llegó con la idea a la editorial a decir, estaría bien padre que hiciéramos un cómic parecido al de Superman, pero basándonos en un hombre murciélago. Entonces llega Bill Finger, Ajá. y entonces se junta con él y empiezan a platicar, y entonces Bill Finger se le ocurren un montón de ideas, entre ellas... Perdón que te interrumpa, es que es bien divertido hablar de la versión original de Batman. No sé si alguno de ustedes la conozca. Levanten mano, sin miedo, no mordemos. Dave, no, tú eres de la casa, tú no juegas. La niñería no cuenta. A ver, alguien más levantó mano por acá. ¿Cuál fue la versión de Batman que tú conoces, la primera? Algo así, pero antes de ese Batman, el primer Batman como se le ocurrió a Bob Kane, era, o sea, él no tenía la idea bien aterrizada. Nada más Bob Kane dijo Batman porque porque vio un diseño de Leonardo da Vinci de unas alas que eran como con forma de murciélago. Entonces, es divertido. Ajá. Una idea, era un poco basado en Rocketeer, un poco basado como en esos conceptos de hombre misterioso, porque inclusive se parecía mucho a Flash Gordon. O sea, Sí. tenía hasta un traje rojo. Y es ahí cuando llega Bill Finger y se le ocurre que no, que tenga un traje negro, que esté más oscuro, que tenga guantes, que además, volvamos a ver el homenaje a The Shadow, o sea, que pareciera más como una especie de cómic más noir, entiéndase como con elementos más oscuros, más negros, ¿no? A él es al que se le ocurre el Joker, o sea, y empieza a suceder esta, digamos, competencia entre superhéroes, que, ojo, son de la misma editorial, ¿no? Para empezar a volverse como los íconos más importantes, ¿no? Y entonces, obviamente, aparece Flash, Linterna Verde, el Espectro. La onda es que empiezan a suceder muchos de estos personajes y llega, sí me sé el nombre, pero no lo voy a enaltecer mencionándolo, pero llega un psicólogo al que se le hace muy divertido decir que los cómics están pervirtiendo la mentalidad de los niños, ¿no? Y entonces él empieza a decir que estos cómics lo que están haciendo es creando ideas todas raras. Como que estaba empezando este boom de la psicología freudiana, y la psicología freudiana traía muchas cuestiones relacionadas con los papás y los íconos y los símbolos. Entonces este personaje se le ocurre la buena idea de empezar a mezclar esos símbolos. En su momento, en los 40, 50, fueron los cómics, en los 60 ya era la televisión, luego han sido los videojuegos, ahorita es YouTube, el streaming, el TikTok y tal, ¿no? O sea, siempre hay algún chivo expiatorio que las buenas conciencias agarran así como para decir, Pokémon es de esa época. ándale, exactamente, también eso, o sea, en su momento ¿Te acuerdas? sí decían que eran demonios y que Gargamel era un monje tratando de purificar el bosque o algo Sí, así. porque representaban los pitufos los 7 pecados capitales. Y eran pitufos, yo no sé cómo le decían. No me cuadran las matemáticas. Bueno, ok. Pero sí, o sea, el punto es que siempre está como este intento de decir, nosotros como papás no estamos fallando, son los medios que los pervierten, ¿no? Y bueno, algo que también tenemos en común es que los dos somos papás, entonces podemos ya hablar de esas cosas. Claro, yo sí puedo decir que mi hija le doy chances de lo que sea. Bueno, no de lo que sea. Ajá, sí. Ok, el punto es que cuando esto sucede, todos los superhéroes empiezan a cambiar y se empiezan a volver, empiezan a meter más a Robin como personaje. Superman pierde esta cosa de justiciero y de vigilante y se vuelve utilizando sus poderes para interrumpir un día de campo, o sea, para que no se interrumpa un día de campo. Aquí es cuando los poderes de Superman empiezan a irse a... Son absurdos, o sea, porque tiene visión donde avienta Supermanes pequeñitos. Es super ventrílocuo y luego tiene... Sí, o sea, cualquier poder... De hecho, hay una película en donde es súper divertido porque destruyen la muralla china. Y tiene visión reparadora de muralla china. ¡A huevo! O sea, son cosas que... Era como el rayo emprendedor y desemprendedor. Exacto. Entonces está súper loco porque el personaje se empieza a volver muy encasillado en estas cosas, ahora sí, de las moralejas. Exacto. Los cómics tienen que tener un código obligatorio, que de hecho cabe destacar que eso acaba de pasar con la publicidad hace muy poco. O sea, ya es la segunda ola que nos pasa en publicidad, que es cada comercial tiene que tener una moraleja, tiene que incluir a la familia, tiene que tener valores. Y todas esas cosas tienen que estar... me salí de la publicidad. Sin miedo, no mordemos. Pasen. Mucho. Usted no se vaya, caray, estamos apenas empezando. Entonces, el punto de esto es que cuando empiezan a suceder estas cosas, se empiezan a dar
como fenómenos en donde Superman se empieza a volver muy acartonado. Y Batman, curiosamente, empieza a agarrar un poquito más de popularidad porque se empieza a volver, o sea, es oscuro, pero todavía se sigue manteniendo dentro de un rubro de oscuridad muy extraño. Sí, es muy, muy caricaturesco. De hecho, todos los que hayan visto de pronto así por accidente o algo la serie de Batman de los 60s, todos esos rollos así de santas coincidencias, Batman y tal, todo eso viene de los cómics que se generaban en esa época. Y aún así, en ese momento se supone que Batman no era tan popular como Superman, pero los productores de la serie agarraron por puro accidente ese cómic y dijeron, es que esto está bien loco, bien absurdo, bien surreal. Y a los niños les va a dar un chingo de risa, entonces vamos a hacerlo así. Que también era divertido es que en algún punto de la vida Superman tampoco obtuvo tanta popularidad, inclusive en algún punto fue hasta rebasado por Shazam. Por eso DC le mandó a Fawcett y se quedaron con ese editorial. O sea, que Shazam es una historia que de verdad les podríamos dar una conferencia completa sobre eso. Es un personaje emblemático de los cómics y tiene una de las historias más divertidas del mundo, o tristes inclusive, ¿no? Pero bueno, el caso es que en ese punto, cuando retoman a Batman, los creadores de la serie encuentran una fórmula que es increíblemente buena. Es abusar de la inocencia de la época para poder contar una historia que a los niños les genere que Batman es un gran superhéroe, pero por otro lado, a los adultos se les pueda manejar el doble sentido. Pasen, bienvenidos. Se les pueda manejar el doble sentido, se les pueda manejar temas como mucho más abiertos, inclusive hasta albureros. En algún punto llega a ser, bienvenidos, pasen por favor. Adelante. Llega a ser súper divertido porque en algún punto funciona en doble sentido. O sea, a los niños que llegábamos a ver esta serie nos parecía súper divertido, nos parecía que Batman era un personaje súper oscuro, nos parecía que tenía una serie de aventuras que sucedían en un ambiente bien sórdido. Y los papás pues, se la pasaban muertas de risa, ¿no? Ajá, o sea, no, y sórdido pero colorido, era una cosa bien curiosa. Y siempre estaba esta fórmula del cliffhanger, o sea, cada historia se contaba en 2 episodios. No había tanto así como la continuidad de esta temporada, empieza en A y termina en B. Siempre era la fórmula de 2 episodios y obviamente había un cliffhanger y es de donde salen todos estos códigos ya súper cliché de ¿podrá el encapotado librarse de la trampa mortal del acertijo? A Robin se le caerán los calzones. Vean el siguiente episodio. Que además, eso era muy divertido. Me acuerdo que, por ejemplo, uno de los gags divertidos era que los acertijos, o sea, yo cuando era niño e inocente, creo que tampoco era muy listo, pero era muy divertido escuchar los acertijos y que de verdad parecía que tenían sentido. O sea, era así como de qué es lo que diría un pato con metralladora, ¿no? Y era como, claro, están en la oficina del gobernador y tenía sentido. Entonces, ¡claro! Era impresionante porque de repente para los adultos pues era ridículo, pero era muy divertido. Aparte, obviamente hacían gala todos los actores de la época, las actrices de la época, ¿no? Y además tenía un sentidito muy sexy, muy curioso. Exacto. Que estaba muy relacionado con la época en cuanto al arte. El pop, exacto, el pop. Era la revolución sexual de los 60s, entonces la Gatúbela con su traje súper entallado, la silueta súper torneada, todos estos numeritos del baile. Entonces, bueno, obviamente en ese escenario, pues Superman no cuajaba, o sea, no había una importancia como tal. Y entonces viene a Richard Donner, se le ocurre, se les hace una buena idea a los estudios de Warner hacer una película de Superman, que también es una cosa súper rara porque fue un proyecto muy complicado. De hecho, como dato de trivia, el guión está escrito por Mario Puzo, que es el autor del Padrino. Entonces, es una cosa rarísima porque de repente tienes a estos autores que además, obviamente, tienes a Gene Hackman, a Marlon Brando. O sea, Don Corleone, que fue Jor-El. Exacto. Entonces, o sea, tienes estos actores y por otro lado tienes Christopher Reeves, que tiene una sonrisa encantadora, que además es todo guapo, bastante bien. Se veía bien bastante el traje, parecía que volaba bastante bien. Lo que pasa es que Christopher Reeve era piloto, entonces todo este rollo de cómo él maniobraba para simular que cambiaba de dirección y tal, era por su background. O sea, él se ponía a pensar, a ver, la aerodinámica para hacer que voy a girar así, asado. O sea,
El cuate básicamente fue un regalo de Dios para los productores. En Perdón, el no sentido estamos enamorados, somos heterosexuales. no me hagas hablar de Henry Cavill porque ahí me van a... hasta la piel chinita se me puso otra vez. Sí. No, pero la verdad... Sí, decimos. Sí, somos hombres. Como yo. El asunto es que Christopher Reeve sí traía mucho toda esta onda de la bondad, de la inocencia y tal, pero sin yo creo que la mayor magia que él tenía era que se la creías. Claro, de hecho el eslogan era tú vas a creer que un hombre va a volar. Entonces eso era como parte de lo divertido porque obviamente arrasó, o sea, fue una película que tuvo muchísimo dinero, fue una película que le fue súper bien y entonces se dieron cuenta que los cómics eran otra vez rentables. Y luego entra los ingleses venían de una dictadura que habían pasado terribles cosas y llegan estos locos que son Alan Moore a meter historias como Watchmen, como V for Vendetta. Y entonces siembran en la mente de un pequeño Frank Miller una gran idea y entonces a él se le ocurre hacer Dark Knight Returns, que es esta historia futurista, en un futuro bastante distópico, en donde Batman tiene que regresar a tomar el manto, ya se había retirado, ¿no? Y decide retomar el manto del murciélago. Algo que cabe destacar, y es un dato bien chistoso, es que todo el mundo, como era la época en la que los revolucionarios, digámoslo así, estaban empezando a tomar los medios pop y el socialismo se estaba empezando a volver algo muy importante, la gente asume que Dark Knight Returns es una obra muy revolucionaria y muy de izquierda, cuando la realidad es que es totalmente todo lo contrario, sí, además nacionalista. Entonces es impresionante porque cómo las cosas van envejeciendo en diferentes lugares, ¿no? Y entonces Batman, el punto de esto es que Batman empieza a volverse otra vez famoso, se empieza a volver otra vez mainstream y aparte recupera toda esta oscuridad que había perdido en los 60s. O sea, y básicamente en esa historia es donde se genera este rollo de la rivalidad entre Superman y Batman, o sea. Exacto. ¿Por qué? Porque y aparte mucho también tiene que ver la percepción del público de cómo vamos agarrando un concepto, una idea y le vamos quitando la complejidad hasta reducirla a una idea muy sencilla, ¿no? O sea, básicamente un meme. ¿A qué me refiero? En la historia, Batman, como acaba de decir Rulo, estaba retirado, se vuelve a las andadas y tal, y él se da cuenta de que no es nada más como que resolver el crimen, sino que su reto es ver que toda la sociedad está corrompida, está podrida, ¿no? Ajá, porque aparte del argumento es eso. Él regresa bajo el estatus de que la sociedad ya se perdió. Entonces él siente la necesidad de tomar orden porque la propiedad privada está siendo alterada. Eso es lo que lo hace regresar. Por eso, esa es la pequeña... El pequeño... Donde de pronto no es tan revolucionario como quisiéramos, ¿no? Y curiosamente, Superman ahí en la historia funge como un agente del gobierno. O sea, básicamente en una parte de la historia nada más nos lo narran, no lo muestran. Superman recuerda que en algún punto hubo como protestas de padres y cuestiones, investigaciones de gobierno y tal. Entonces, para resolver la bronca, Superman dijo, ok, ¿sabes qué? Mira, yo soy Clark Kent y no me gusta la idea, pero me voy a convertir en tu agente, pero dejen en paz a mis amigos, ¿no? Esa parte, como está platicada y no la muestran, al público se le olvida y nada más se quedan con la idea de, sí, Superman está envuelto en la bandera de Estados Unidos y es exacto, o sea, trabaja para el presidente efectivamente, pero la parte que siempre se le quita al meme es eso, de que trabaja forzado, no está él no está convencido de trabajar para el gobierno. Es algo que se retoma mucho en la película actualmente, ¿no? Que es el tema de este Superman que es un blandengue, ¿no? Que es una persona que no tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, porque básicamente trabaja para las órdenes del gobierno, que en esencia él lo vuelve un militar, un policía, un soldado. Entonces, pero además un soldado súper poderoso. Entonces, en ese sentido, y eso es, ojo, porque esa es la parte que a mí se me vuelve bien tricky de Batman, porque el argumento de Batman no es que Superman esté utilizando ese poder en beneficio del gobierno, sino es que es un arma que está mal apuntada. Entonces es muy loco porque realmente el pensamiento de Batman es más oscuro todavía, o sea, ¿sí? Porque en este universo donde él tiene todas estas bases republicanas, nacionalistas, él se mueve bajo el argumento
de que como está habiendo una invasión a la propiedad privada y el gobierno no está siendo capaz de controlarlo, hacer su chamba, sino se está enriqueciendo, entonces ellos deberían de utilizar esas armas. Por eso él necesita destruir a Superman, porque Superman es la representación de todo ese poder que no está funcionando. Entonces, para empoderar al pueblo, para proteger la propiedad privada, no para proteger al pobre, no para proteger al inocente. No, y aparte, o sea, Superman en ese momento, no es tanto de que no es nada más que Batman decida, Superman representa todo esto y lo voy a atacar, ¿no? El gobierno manda a Superman contra Batman, que eso también refuerza esta idea de que es como el patiño del gobierno estadounidense. Exacto. Y bueno, sucede la historia donde lo derrota, tiene diálogos bien bonitos, y es como, solo quiero que recuerdes mi mano tocando tu quijada, y es como, sí, son... Pero bueno, la onda es que como era inicio de los 80s, pues era la época en la que mientras más rudo fueras y más malo fueras, pues obviamente más chido eras. Entonces, y por lo visto no hemos salido de ahí, ¿verdad? Qué mal. Sí, qué triste. 40 años después todavía seguimos jugando a ver quién la tiene más grande, caray. Yo no voy a estupir jamás. Menos mal. El punto es que cuando llegamos a este momento cultural, y esta parte de lo que teníamos como contemplado en esta charla, es que también al final nos vamos dando cuenta cómo va funcionando la cultura con estos dos representantes, ¿no? Algo que está muy padre es tener esta dicotomía de personajes, como Batman representa un poquito la justicia por propia mano y Superman representa buenos valores. Entonces, de repente nos vamos viendo cómo conforme van cambiando las épocas, van cambiando las mentalidades y por lo tanto los personajes van cambiando. Entonces, en los 80s, Batman ya era muy simple para este concepto. Entonces, DC decide, después de los 80s, bueno, primero hay que mencionar también la película de Batman, ¿no? Claro, sí. Justamente gracias a Dark Knight Returns, un joven Tim Burton decide hacer el proyecto junto con Warner Brothers y lanzar Batman. Pero él decide basarse un poquito en los nuevos diseños de Batman, que está dibujado por Neil Adams y que ya tiene más un atlético, arte más serio, oscuro, los cuernitos son más grandes, es un personaje que además, él es un gran dibujante, que en paz descanse, porque además él logra mezclar este trazo antiguo, ¿no? Clásico de Batman, claro, medio campi, y generar un Batman más oscuro y volver un personaje que se vuelve un poco más entrañable, un poco más urbano, que empieza a tratar temas un poquito más oscuros, y entra el escritor Denny O'Neil, que también él trata temas sociales, trata temas como la pobreza. Batman dentro de su nicho empieza a observar más. Sí, muchachos, sí va a haber pósters al final, de regalos. ¿Sí, sí? ¿Dónde los dejamos? Exacto. El punto es que cuando empieza a suceder esto, te vas dando cuenta que empieza la causa social a volverse más importante y Superman ya no empieza a entrar tanto dentro de este grupo, porque pues al final Superman es un ente tan poderoso que pierde su humanidad en ese momento, ¿no? Entonces llega la película otra vez retoma esta popularidad de Batman, tenemos este Batman oscuro, tenemos esta representación de Jack Nicholson que venía de Chinatown, ¿no? Que tenía esta vibra super crazy, ¿no? Claro. Y que además ya no estamos con este Joker de César Romero, que era todo agradable. Pero aparte hay una cosa bien interesante. Este Batman de los 80s, hoy en día lo consideramos un clásico y tal, pero si hacemos un poquito de memoria, los que ya pintamos canas, los fans de cómics, yo creo que siempre hemos sido bien, ahora sí que genio y figura hasta la sepultura, ¿no? En aquel entonces Batman, nomás porque no había internet, pero la elección de Michael Keaton para Batman fue súper polémica. Sí, la gente no lo quería. Antes de ser Batman, a Michael Keaton lo ubicaban solo como Beetlejuice, lo ubicaban como Mr. Mamá. Entonces, desde ese entonces ya tenían, ¿cómo se les ocurre agarrar ese cuate? Van a arruinar a la franquicia. No sé si les suena cada 3 meses que sale una serie nueva. O sea, los fans de cómics tenemos mucho eso, nos encanta quejarnos. Yo la verdad ya traté de quitarme eso, pero sí es muy interesante el analizar cómo cada vez que se presenta una idea nueva, una interpretación distinta, los fans, en este afán de la pasión que le tenemos, nos erigimos en guardianes de los personajes y decimos, si no es como yo me lo imagino, chingas a tu madre y ardes en el infierno, porque yo sé con lo que quiero y cómo debe ser. Claro, ¿no? Y además finalmente algo que también, digo, el punto a favor ahí es que también los fans de repente tendemos a identificar
identificarnos tanto con los personajes, tendemos a hacerlos tan propios, que finalmente nos interesa que se cuide la franquicia. Claro. Aquí es donde creo que la parte padre de toda esta conversación es que podemos irnos dando cuenta que cada generación ha tenido su propio Batman, su propio Superman, y que han funcionado generalmente como puntos de venta, porque llegamos al famoso punto de la muerte de Superman. Entonces, matan a Superman, deciden hacer un evento mediático. Ojo, Superman ya se había muerto un chorro de veces. Se murió en los Superamigos, se murió en las caricaturas, se murió en las películas. No, y en la Edad de Plata, o sea, no había continuidad. Entonces, cada 3 meses lo podías matar y al número siguiente ya estaba de vuelta. Exacto, entonces aquí lo hicieron muy bien porque lo hicieron un evento tan mediático que al final del día todo el mundo pensó que realmente Superman sí se había muerto y se iba a morir. Te platico, yo efectivamente creí que ya era la última historia de Superman, y el shock cultural que me pegó en ese momento, o sea, tenía 12 años, fue lo que me hizo decidirme a dedicarme a los cómics. Exacto. No, y es justo, creo que esa es parte un poco del encanto, porque nosotros somos una generación, o sea, nosotros que nos dedicamos a esto, somos la generación justamente de la muerte de Superman. O sea, para nosotros estos personajes tuvieron mucha repercusión y en su momento nos generó un boom tan fuerte que ahí fue cuando retomamos, o sea, los que lo habíamos abandonado lo retomamos y de repente fue como empezar otra vez a comprar cómics, empezar a leer otra vez cómics. Yo me acuerdo todavía perfecto que para mí sí era muy difícil llegar a comprar revistas, y sí era el gusto de ir, hay una tienda en México que se llama Comicazo, ¿no? Y era el gusto de meterme a la tienda a leerlos. ¿En México? ¿No? Pues ¿dónde estamos? No, bueno, en Ciudad de México, sí, eres de Aguascalientes. Esto no es Ciudad de México. No, es que a veces hay gente que viene de fuera. Y decir, pero bueno, el caso es que cuando sucede eso, DC decide rehacer a los superhéroes, ¿no? Y ahí es cuando otra vez Batman tiene que ser rehecho y lo vuelven a hacer más oscuro, ¿no? Superman regresa con el pelo largo, con una actitud más ruda, se ve más badass, ¿no? Y el pelazo. Batman, por otro lado, tiene esta onda de que lo suplantan y ponen a otro tipo que es el doble de rudo. Este Batman ya mata, ¿no? Ya trae una armadura y trae garras y bueno, es un ángel de la muerte, ¿no? Básicamente. Y ahí también se empieza a generar esta tendencia de los últimos 30 años, de que cada vez que reinventan a Batman es Batman, pero más oscuro, como si ya no fuera suficientemente oscuro. O sea, Batman ya no lo... De hecho, hay una época donde solo lo pintaban de negro, o sea, que ya era... Sí, era la silueta. Batman ya se ha vuelto tan negro porque traía el traje... Pero lo cagado es eso, o sea, cada película es lo mismo, o sea, cada más serie... oscuro. Exacto, o sea, Christopher Nolan dijo Batman, pero oscuro y realista. Y llega ahora Robert Pattinson y te dicen exactamente lo mismo, entonces pues así como... Si ya la próxima película va a ser una pantalla negra con música. Pues si de por sí la anterior, no sé si a ti te pasó, pero yo en el cine le batallaba para ver la imagen. Hasta que lo pusieron en HBO fue así de, eso es lo que está pasando. Es que en Aguascalientes no hay bueno. Perdón. No, justo. Creo que es parte un poquito de lo que se va volviendo el personaje. Y volvemos a lo mismo. Ahora que llega Snyder con esta intención de sacar esta nueva película de Batman Superman y los vuelve otra vez a enemistar y otra vez a poner en contra, genera otra vez esta cuestión de Batman representando la noche y el deseo de justicia, más como la venganza, ¿no? Y por otro lado tienes a Superman que representa estos buenos valores y el hacer lo correcto, ¿no? Aquí tenemos que empezar a hacer una votación de quién está de acuerdo y cuál sería la versión correcta de la justicia. Me late. Creo que siempre todo el mundo está... Vamos a empezar primero con levantando manos. ¿Quién es Team Batman? Levanten manos. ¿Team Superman? Hay muchas personas que no levantaron las manos. Digo, qué chido por los Team Superman. Me doy cuenta de que son personas de cultura, de buen gusto. Exacto, es que más bien es Team Conde de Montecristo. Es mundo dantes, vengoso. Exacto. No, el punto es que cuando tienes a estos personajes confrontados, generalmente también representan arquetipos de superhéroes. Es una conversación bastante ñoña y creo que toda esta conversación ha sido bastante ñoña, pero creo que lo que parte de lo importante también es la representación cultural que tiene en el momento adecuado. Porque, por ejemplo, ahorita tener a Snyder soltando todas estas películas de Batman y Superman, que además al final tienen mensajes escondidos nacionalistas, tienen mensajes religiosos, tienen una serie de mensajes que tú dices, o sea, ya dejamos de ver películas de superhéroes y estamos viendo agendas políticas, ¿no? Entonces es ahí donde la conversación se torna un poco pesada,
Porque al final del día ya no tienes solamente a Batman contra Superman, sino tienes como ideologías. Liberalismo, conservadurismo y tal, ¿no? Sí, se vuelve muy político. Digo, tampoco queremos entrar tan denso filosófico el asunto. Teníamos, sí, hacía falta. Pero supongo que a lo mejor la expectativa que traemos mucho de esta plática es, a ver, pero díganme por qué gana Batman, por qué gana Superman. ¿Quieren que llevemos la plática a ese terreno? Que luego es medio escabroso. ¿Quieren saber realmente quién gana? Superman, a huevo. ¿Qué? Batman gana. ¿Por qué? Mira, ¿Se acuerdan lo que dijimos hace como 5 minutos de que todo lo reducimos a un meme? Batman siempre gana porque tiene Batrax. No, Porque es Batman, porque hace trampa, porque planea. Vamos a tener 2 puntos aquí en contra, porque al final del día, creo que de verdad es muy difícil ser objetivo, porque creo que los dos somos muy fans de Superman. La cosa que Batman siempre va a tener, y es una ventaja por sobre todo, es que Batman es el epítome de lo que representan los seres humanos. Entonces es más fácil identificarnos con Batman que con Superman en ese sentido, porque al final del día Batman es un simple humano. Esa es la parte donde generalmente podríamos asumir que perdería. Yo como que tengo más broncas para identificarme con un multibillonario que con un reportero que checa tarjeta de 9 a 5, O sea, por más que sea un alienígena con A ver, chavos, ¿quieren un consejo de 1 billón o quieren que les digamos qué más? No, o sea, sí, yo sé, yo también me identifico más con el millonario que con él. No, yo me identifico con el reportero que checa tarjeta. Soy proletario. Qué mal. No, yo también. O sea, el punto es justo ese era el punto al que iba. Que al final del día todo el mundo siempre reconoce a Batman como el epítome de la humanidad, cuando la gente olvida que pues en realidad es un millonario que en lugar de decidir usar su lana para causas sociales y arreglar el mundo desde adentro y romper el sistema desde adentro, pues en realidad decide utilizar su lana para golpear villanos. Entonces, ahora, es muy difícil tener esta conversación sin irnos al plano filosófico, porque Batman en realidad sí representa un símbolo. O sea, Batman, al final del día Bruce Wayne decide volverse este vengador nocturno, porque al final del día Batman siempre trata de representarnos y recordarnos el miedo que se siente salir en la noche y cómo no deberíamos de tenerlo. Entonces, eso también es muy, muy valioso, porque al final vamos descubriéndonos muy dentro del personaje con esta representación ideológica que puede llegar a tener Batman. Sí, y en ese sentido Superman a lo mejor sí se puede sentir lejano, porque Superman representa este optimismo donde podemos permitirnos ser altruistas y obviamente la realidad que nos cargamos hoy. Y por eso Batman gana. No, y al final, pero al final es que ese es el problema que a veces llega a tener Superman. Superman también puede llegar a representar un simplismo demasiado optimista. O sea, el optimismo tiende desafortunadamente a ser bastante imbécil en el sentido correcto de la palabra. Ingenuo. Porque llega a ser tan ingenuo que llega a ser proactivo. Y ese es a veces el problema que tiene el positivismo, ¿no? Y es una corriente que de repente llega a ser muy disfuncional porque échale ganas, o sea, viene mucho de ahí, ¿no? Viene mucho de... La positividad tóxica, ¿no? Exacto, simplificar los problemas a partir del estado de ánimo de uno. Entonces, no es mi problema que yo haya nacido en una colonia pobre, no es mi problema que yo no haya tenido amigos que tengan acceso a trabajos importantes, no es mi problema que yo no me haya podido desarrollar en un ámbito social más favorable. No, en realidad es problema de mi actitud, porque todo el tiempo estoy de malas. Entonces, perdón. Entonces, eso es creo que justamente por lo que es bonito cerrar con este punto, porque al final creo que los cómics como tal son un medio de comunicación. Se pueden simplificar y se pueden ver como personajitos, pero al final del día estos personajitos van a ser una representación de todo lo que es un inconsciente colectivo, como decía Joel. Entonces, al final del día, no es muy importante quién gana, si Batman o Superman, sino realmente nosotros de qué lado estamos y qué es lo que nos va a reflejar a nosotros eso. Porque al final, cuando estamos del lado de Superman, estamos siendo extremadamente positivos, y cuando estamos del lado de Batman, estamos siendo extremadamente vengativos. Entonces, al final del día, creo que es un empate. No, Superman sabe. Batman es más inteligente. Superman sabe. Pero el punto es que al final creo que son bonitos. De hecho, hay un video de Stan Lee muy bonito al respecto, ¿no? No es con lo que quisiéramos cerrar el tema, pero se presta. Donde Stan Lee se supone que le preguntan, oye, ¿quién ganaría en una pelea? ¿Fulanito de tal o sultanito y tal? Y Stan Lee dice, es que la neta, ¿por qué me hacen esas preguntas? O sea, al final del día, gana el que quiera, el escritor que gane.
La chamba del escritor es nada más poner el pretexto para que gane Batman o Superman o Spider-Man o Willy el cartero, porque de eso se trata, es el gusto del Depende de escritor. quién tenga el batarán. Y bueno, al final, creo que nosotros teníamos que hablar de esto. Ajá. Ustedes tenían ganas de escucharnos. Nosotros somos muy felices con que ustedes estén aquí, pero al final creo que volvemos a lo mismo. Creo que es un empate. Creo que no hay manera de definir realmente. Hay aventuras donde va a ganar Batman, hay aventuras donde va a ganar Superman. Bien merecidas, mal merecidas, bien justificadas o no, va a depender totalmente Del escritor. Yo quiero rescatar, porque siempre hay muchos argumentos, digamos, como más vistosos, de que Batman sí agarra la kriptonita, o abre un portal a la zona fantasma, este rollo de que siempre tiene un plan, siempre hace trampas, siempre está preparado, yo no sé cómo le hace para... Casi con todas sus noches para estar, siempre está inventando planes para ver cómo le Pues hace. es soltero. Buen punto. Pero bueno, hay un argumento que me gusta mucho a favor de Superman. Hay un cómic donde una niña le pregunta, oye, ¿quién ganaría en una pelea, Batman o Superman? Y Superman responde muy cándidamente, el Joker. ¿Cómo no? No, ganaría Batman. Y ya le dice a la niña, no, ya, fuera de pedo, ¿quién gana? Y Superman responde también muy honestamente, Batman. ¿Por qué? O sea, tú haces todas estas cosas y Batman es un tipo, ¿no? Y Superman responde, pues siendo Superman, dice, pues es que yo lo dejo. ¿Por qué? O sea, no te importa este rollo de ganarle y demostrar tu superioridad y tal. No, o sea, es que, amigo, o sea, yo sí hago todo esto y peleo y tal, pero pues no es algo que me guste. Y Batman lo necesita. Él ha pasado por tantas cosas por su vida y tal, que en un momento dado, o sea, el ganarme en un pleito, pues a lo mejor le aporta algo de felicidad, ¿no? A su vida, o de satisfacción, bueno. Entonces, se me hace una respuesta, a lo mejor yo ahorita lo estoy narrando y suena sangrón, ¿no? Suena muy X, lo dejo ganar. Pero la verdad es que cuando uno lee el cómic, es una respuesta que se me hace muy bonita, muy congruente con el personaje, porque es totalmente de acuerdo a los valores que trae Superman. O sea, al final del día, Superman es un personaje que efectivamente se define mucho por su poder, pero la otra gran parte de lo que lo define es que su actitud es distinta. O sea, él no entra a una pelea diciendo, yo vengo a romper madres. Él entra a una pelea primero diciendo, a ver, vamos platicando, y hasta que ya me demostraste que no hay de otra, entonces sí, suelto el madrazo atómico. Es que, bueno, Mark Waid decía justamente de Superman que uno de los encantos más poderosos que tiene es su humanidad, porque al final del día él fue una persona que tuvo todo, tuvo una buena familia, al final ya aunque es huérfano, finalmente cayó en el seno de una familia que lo quiere mucho, que lo apoya, que siempre ha estado con él, o sea, podría hacer lo que quisiera con todo ese poder y decide ayudar, decide usarlo en pro de la humanidad, y en ese sentido sí es un ejemplo, porque al final del día, pues es lo que decíamos, o sea, ¿qué más quisiéramos que los políticos tuvieran esas ideas, que la gente que llega a tener poco poder, pero siempre vivimos bajo este axioma orwelliano de que el poder corrompe, ¿no? Y eso a veces se vuelve también bastante severo, porque finalmente creo que lo podemos ver tanto con Batman como con Superman, son gente que está tratando de marcar la diferencia. Entonces, en ese sentido, creo que al final, más allá de ver quién de ellos gana, es más bien ver quién les podemos aprender en ese sentido, ¿no? Bonito lo dijiste, y luego decías que yo. Muchas gracias a todos por venir, de verdad, qué gusto y qué padre. La verdad es que ha sido un evento bastante chistoso, creo que nos aventaron muy al ruedo, pero de verdad que es un gusto toparlos a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por venir. Hay preguntas, hay dudas, ¿hay alguna forma con quieran que hagamos esto un poquito más interactivo? No nada más estarlos mareando con nuestros choros. No. Dudas, por favor. Adelante. Con respecto a las películas de Batman, conocemos desde el año 89. Fue la primera que salió, hasta donde yo sé, ¿no? Porque antes de eso era la serie. ¿Cuál de esas películas creen ustedes que se asemeja más a los cómics, como a ese Batman oscuro? O sea, bueno, hemos visto que casi todos son oscuros, ¿no? Pero se podría elegir una de esas películas que se adapta más a lo que agarra los cómics. Yo creo que eso es muy sugerado. Y por eso o sea, por eso es por lo que yo te digo, trae la fuerza, trae el punch, trae la visual, trae lo atormentado, trae la psicología. Sí, y además Christian Bale, por ejemplo, también le
Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, y en el contexto de los enfrentamientos entre Superman y Batman, Ujú. ¿qué opinan de la línea del argumento de Red Son, en el cual Superman ya no cae en Estados Unidos, ¿no? Ya cae en el comunismo, y dentro del mismo Batman cuando es niño es esclavo de ese concepto, y al final quien quiere liberar a la comunidad, al comunismo es Batman, ¿no? De Superman. Sí. ¿Ustedes qué piensan de esa línea argumental? Es como todo lo contrario de lo que es bueno en Estados Unidos, ya no es tan bueno cuando es en Rusia, ¿no? Fíjate que a mí me parece una historia muy padre, muy ingeniosa, como justamente este paradigma de Superman, ahora sí que lo voltean de cabeza en el sentido de que ahora es un ícono del comunista, exactamente, de la cortina de hierro. Y el enfrentamiento que tiene Batman con Superman en ese cómic me parece muy padre, no llega a ser tan icónico, tan intenso como Dark Knight. Me parece, creo que para mí es el punto flojo de esa historia, en el sentido de que justamente es como repetir este rollo de Batman tiene un plan, Batman hace trampa, Batman pierde la batalla pero gana la guerra. Es como mucho ya empieza a caer en el cliché, ¿no? Yo siempre me siento en estas conversaciones como que tengo que hablar así como de, bueno, es que la verdadera historia de que el Superman, es que voy a decir un dato de esos, perdón. Creo que la respuesta ahí la sueltan mucho en Batman Hush, cuando de repente escuchas a Batman hablar de por qué él sí podría derrotar a Superman, y es que Superman en esencia siempre va a ser bueno, siempre, y Batman no. Entonces algo que tiene Batman muy claro siempre es que Batman lo que hace es lograr el objetivo. A Batman lo que le interesa es cumplir con la misión. En ese sentido es mucho más militar de lo que podría hacer Superman. A Superman solo le interesa hacer el bien. Entonces él va a evitar en todo sentido matar. Y Batman lo va a convencer de que él puede hacerlo. O sea, Batman nunca mata, pero va a convencerlo. Por eso, digamos que por eso son también los mejores amigos. Porque saben que no cruzan esa línea. O sea, de hecho, saben que cuando uno de los dos vaya a cruzar esa línea, pues por eso estos multiversos de Justice, donde Superman se vuelve malo, siempre Superman se vuelve malo cuando mata a alguien. O sea, siempre. O sea, no hay universo donde Superman no sea malo en cuanto mata a alguien. Y con Batman, no. Ahorita que lo mencionas me quedo pensando, ya lo que les tocaría empezar a proponer ahora ya no es que Superman se haga malo, porque ya chole. Ahora que Batman se haga malo para que Superman lo van a entrar en razón. Es que Batman malo es muy parecido al Batman normal. O sea, sí existe el Némesis, por ejemplo. Sí, obviamente, pero o sea, ya llega el cliché, este rollo de, sí, vamos a hacer a Superman malo. Ya tenemos a Homelander, ya tenemos a una larga fila de imitadores de Superman malo. Y bueno, en ese mundo, mis amigos de Comic Universe me pidieron que les recomendara. Algo que está súper padre es que, y traen ahí varios cómics, les recomendamos muchos cómics de Batman y de Superman, pero creo que hay Batman Superman de Jeff Loeb, El Retorno del Caballero Oscuro, Long Halloween es una muy buena lectura. Es de mis historias favoritas de Batman. Red Son es una muy buena opción también. ¿Qué otras opciones? Acaban de publicar Nightfall, que es la caída del Caballero. Hush también está Hush bien, también ¿no? es una muy buena opción. O sea, en cuanto a enfrentamientos de Batman Superman, creo que Hush, Batman Superman y Red Knight Returns, creo que son ahora sí que los infaltables, los imperdibles. Sí, y este arco nuevo que está escribiendo Tom King también tienen un número que es Double Date, que es donde salen juntos ese está bien Superman, bonito. Luisa Lane, Catwoman y Bruce Wayne. Sí, es cuando Batman ya se supone que anunció que se va a casar con Gatúbela y tienen una cita doble con Superman y Lois Lane. Se meten a una feria de carnaval y se supone que era como noche de cosplay. Entonces, o sea, llegan Clark, Selina, Lois y Bruce. No, es que tienen que estar cosplayados. Se les ocurre la brillante idea de intercambiar disfraces. Sí, Bruce Wayne vestido de Superman, se ve muy interesante. Está muy, muy, muy divertido, o sea, muy con el espíritu de estas historias de la Edad de Plata, donde eran compas y todo este show, pero adaptado al siglo XXI, y eso es muy padre porque también rescata mucho este rollo de, ya fuera de la rivalidad, o mejor dicho, dentro del espíritu de esta percibida rivalidad, Superman y Batman están platicando con sus respectivas parejas de, es que yo admiro a este otro güey porque hace esto. Y ahí te das Es un cuenta reconocimiento de su de amistad. Está maravilloso esa parte. Entonces creo que es como las recomendaciones, muchos de los cómics están ahí, entonces de verdad vayan a echar un lente, vale mucho la pena, y pues bueno,
¿Algo más para cerrar? ¿Qué más preguntas tenemos por ahí? Ah. Una más. Si Batman le quitara la vida a Superman, ¿perdería su humanidad y dejaría de ser un héroe? Pues yo creo que sí, o sea, porque Batman justamente dentro de toda su oscuridad y tal, su única gran regla es justamente este rollo de no tomar una vida, porque al final del día el hecho de que mataran a sus padres es lo que lo define. O sea, lo puede lisiar, lo puede desmembrar, lo puede... Pues, mientras no lo mate. Básicamente, o sea, si se fijan, Batman en todas sus múltiples interpretaciones siempre habla de eso, o sea, lo que él busca es salvar vidas, evitar que alguien, que alguien más muera. Exacto. E inclusive cuando se pelea con Robin, Red Hood es justamente porque está matando, ¿no? Entonces, básicamente, ahí es cuando queda muy clara la regla de pues que no tiene que matar. Y pues igual, entre eso y mercadotecnia, por eso no resuelve el problema del Joker, ¿no? Claro, Cuando exactamente. mata al Joker en Dark Knight. Es una de las... No, pero ahí sabemos que es un giro de tuerca de que no lo mata él. Joker se suicida para quemar a Batman. Sí, claro, pero bueno. Muchas gracias por venir. Ya se nos acabó el tiempo. Ya nos dijeron que gracias por participar. Espero que se hayan divertido, espero que la hayan pasado súper bien. Estamos allá abajo. Si quieren seguir con la polémica, estamos allá al fondo del Artist Alley, junto con entre los maestros Javo y Micro, y con todo gusto le podemos seguir echando chal y polémica. De verdad, muchas gracias por venir. Gracias, son un público maravilloso. No olviden dejar propina al hacer. Los pósters se los regalamos ahí abajo.